Las hay muy tradicionales, pero también aquellas que nos permiten innovar y a partir de una idea lograr sabores variados que conservan su esencia. Su historia es larga y para muchas familias es un delicioso legado. Hoy, 3 cocineros nos proponen 3 recetas diferentes, desde aquella que sabe a memoria, pasando por una muy fácil de hacer y terminando con una para paladares veganos. Acompáñenos en este homenaje a las dulces quesadillas. Es una cuestión de balance, de equilibrar lo crujiente y lo esponjoso, lo dulce y lo lácteo, el autocontrol y las ganas de comerse una más. Así son las quesadillas, un placer muy ecuatoriano, muy quiteño, una tradición que se transmite por generaciones. Bueno, yo prácticamente nací en la panadería San Juan y yo soy la 3ª generación y prácticamente yo llevo en mi ADN esto de las quesadillas. Mi abuelo fue el fundador de esto. En el año de 1935 él comenzó y esto ha sido una receta que se ha pasado familiarmente. Y desde muy niños aprendimos a hacer las cosas al oficio de la panadería, especialmente lo que es nuestra estrella hoy, las quesadillas. Todo lo que hacíamos nosotros se vendía en la mayor parte de tiendas de Quito. Cuando yo era niña, la panadería era en la Carchicuenca, entonces ahí nací yo y habían gente, los hombres, que venían y llevaban en unos charoles grandotes de madera sobre la cabeza y iban repartiendo en las tiendas. Cuando mi abuelo, mi tía y mi mamá ya se murieron, era como, no, esto no puede desaparecer porque esto es parte de la historia de Quito. Nos ponemos manos a la masa para descubrir las historias que alimentan a esta institución de la pastelería nacional. La quesadilla tiene 2 partes. Tiene una masa blanquita, que nosotros la llamamos la hoja, y para eso usamos esta masa. Me va a ayudar Elisa, ella va a acabar de dar el último amasado. Esta masa básicamente tiene harina y huevos. Entonces ya cuando ha terminado va a hacer unas tiritas y luego va a cortar cada bolita y cada bolita va a ser después una futura quesadilla. La mayor parte, el 95% del trabajo es manual, así tal cual mi abuelo hacía. Es muy laborioso, paciencioso, pero aquí es donde aprenden a tener paciencia, donde mientras están trabajando están pensando, analizando qué hacen de su vida, de su familia, de sus hijos, como a todos nos pasa cuando estamos trabajando, ¿no? Coge la bolita y se estira con bastante harina, tiene que quedar delgadita y lo más posible redondita, entonces es pura habilidad, no digo yo maña, sino es pura habilidad. Entonces para el relleno usamos un queso que es de pura crema, parece mantequilla y azúcar. Esto vamos a dar un proceso que se llama cremación. Vamos a hacer un rompope con huevos y azúcar. Esta máquina es histórica, tiene 70 años aproximadamente. Sigue funcionando. Esta máquina es la que mejor calidad de batido nos da. En este momento vamos a mezclar lo que yo les digo, el rompope con el queso y luego le vamos a añadir las harinas. Tiene harina de trigo y almidón de achera. Ahorita está mi hija Gabriela, lo que nosotros llamamos regando el relleno en la hoja para hacer las quesadillas. Ella es la 4ª generación. Ella es mi hija única. Ella aprendió aquí desde muy chiquitita, muy chiquitita. Bajaba con una almohada y una cobija y se acostaba en la banca que estamos sentados y ahí dormía en las tardes. Yo crecí haciendo esto, o sea, desde que yo me acuerdo y tengo uso de razón, crecí haciendo quesadillas. Creo que si esta mesa y estas paredes doblaran, fuera una historia, todo lo que ha pasado aquí, de lo que las historias, lo que hemos visto, cuánta gente ha pasado. Doblamos en 5 porque, bueno, así nos enseñaron, así aprendí yo desde chiquitita. Y ha sido la costumbre de ver una quesadilla doblada en 5 lados. Pienso que tal vez por quererle dar quizá la forma de una flor, alguna cosa,
es que aquí se cogió la costumbre ancestral de doblar en 5 partes. Finalmente vamos a poner las quesadillas al horno. Vamos a esperar aproximadamente 20 minutos para que vean cómo salen las quesadillas. Para mí ha sido una gran responsabilidad, sacrificio tal vez en algunos momentos, pero que han dado muchas satisfacciones también. O sea, ver cómo a la gente le gusta, ver cómo vienen, cómo buscan, que este producto no solamente se queda aquí. Nosotros no exportamos, como Quesadillas de San Juan, aún no exportamos, pero los mismos clientes se encargan de llevar afuera a dar a conocer lo que nosotros aquí dentro del Ecuador hacemos. El origen de esta receta no está claro. Una versión apunta a que esta es una derivación de la quesadilla herreña, que nació en las Islas Canarias a inicios del siglo XX. Sin embargo, hay en Quito el registro de una receta anterior a esa fecha y mucho más parecida a la versión actual. Está en el recetario de Dolores Gangotena Álvarez, que en 1893 ya describía cómo preparar este dulce bocado que en aquel entonces era únicamente para las clases más altas. Sea cual sea su cuna, el caso es que la receta caló profundo en el paladar de los quiteños, que un siglo después seguimos suspirando por su sabor. La quesadilla ha venido a ser ya un bocadillo típico de Quito. Sí, yo recuerdo que cuando era niño existían todo este tipo de postres en todo lo que es centro histórico. Veíamos lo que son las colaciones, las quesadillas, los higos confitados. Entonces una vez mi padre me compró, me llamó la atención y lo probé, me pareció espectacular. Y los podemos encontrar aún en diferentes partes del centro histórico, en cafeterías típicas, clásicas que hay aquí en la capital. E incluso ya los franceses que están residiendo aquí en Quito lo están ya haciendo en sus pastelerías. Vamos a preparar unas deliciosas quesadillas. Realmente no es la receta original, pero lo que quiero es sobresaltar dos texturas de acuerdo a lo que yo he adaptado. Textura crocante y textura esponjosa. Vamos a empezar con nuestra textura crocante. Voy a colocar harina sobre el mesón. Lo que voy a tratar es de formar un volcán. Luego vamos a colocar lo que es la grasa. La grasa nos va a dar esa textura crocante. Nuestra cocina ecuatoriana se caracteriza por el uso de la manteca de chancho. Y luego voy a utilizar agua. Vamos a ir mezclando. Lo importante de esto es que los grumos se vayan destruyendo, ¿no? Vamos a ir recogiendo bordes para ya ir incorporando todos los ingredientes en sí. Se puede hacer una técnica como que estuviéramos fregando la ropa en piedra. Sí, es una buena idea de poder amasar a mano. Y lo que vamos a hacer es a reposar la masa por 20 minutos aproximadamente. Y como vemos, ya tenemos una masita homogénea, se puede decir, ¿no? También necesitamos un poco de harina para poder espolvorear. Esto me permite que no se pegue en la mesa. Y con la ayuda de un rodillo, vamos a proceder a extender. La recomendación es que esta masa se extienda aproximadamente 2 milímetros de grosor, ¿sí? Eso me va a ayudar a que la crocancia permanezca. Luego de esto, vamos a utilizar un cortapastas de forma circular. Podemos hacerlo en casa si no tenemos este tipo de herramienta con una taza o con un plato sopero. Luego de esto, lo que vamos es a retirar, yo le llamo las mermas, que podemos volverla a utilizar luego de un reposo de 20 minutos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es nuestra masa esponjosa, que es la segunda textura que le caracteriza a mi quesadilla. Vamos a colocar huevos, yemas, azúcar en polvo y vamos a llevar a batir. Vamos a colocar la mantequilla. Bueno, en esta receta yo voy a utilizar lo que es requesón. Generalmente en las recetas tradicionales se utiliza el queso crema. En este caso voy a utilizar requesón. El requesón le va a dar la esponjosidad y también ese sabor lácteo. Bueno, ahora vamos a colocar lo que es harina y también vamos a necesitar lo que es polvo de hornear. Y luego vamos a poner en nuestro batido. Ahora vamos a ver la textura que tenemos. Es una textura cremosa, más o menos se asemeja a una mantequilla floja. Lo podemos colocar ralladura de naranja o algún cítrico para poder aromatizar. Ahora estamos colocando nuestras masitas para poder rellenar con el batido esponjoso que tenemos.
vamos a dar la forma característica de la quesadilla, que es un pentágono. Vamos a formar los 5 lados uniendo los bordes. No necesitamos nada de huevo para poder pegar porque la misma crema nos ayuda o nos sirve como un adhesivo. Vamos a hornear a 180 grados centígrados alrededor de 15 minutos. Y para decorar vamos a espolvorearle con azúcar impalpable. Están listas nuestras deliciosas quesadillas. Lo ideal es acompañar con un helado de paila, puede ser de mora o puede ser de guayaba, porque la combinación cítrica con el lácteo es ideal. Buen provecho. A la receta de la quesadilla se le pueden hacer modificaciones con resultados igual de apetitosos. Ese es el caso de esta quesadilla vegana. Vamos a trabajar unas quesadillas veganas, una receta súper ecuatoriana, súper nacional, que normalmente se trabaja con muchos elementos de origen animal. Y vamos a darle ese giro, un poquito arriesgándonos con productos vegetales que tal vez no los imaginamos dentro de un producto como la quesadilla, pero funcionan perfecto. En este caso tenemos un yogur que hemos fermentado, es un yogur vegano a partir de leche de nueces y de avena, y lo hemos fermentado con naranjilla, un poquito semejando a una chicha, cremosa y consistente, que va a ser el reemplazo de nuestros huevos. Entonces lo ponemos en un bowl. Luego vamos a añadir panela, un sabor menos procesado, que tenga notas más terrosas, incluso más perfumada, porque la panela tiene su propio perfume, ¿no? Tenemos zapallo cocido y licuado. Entonces esto le va a dar no solamente color, sino también mucho cuerpo y mucha textura. Esto es harina de arroz. La función básicamente es ser un espesante, cual si fuese un almidón, una maicena, un almidón de yuca. Esto que tenemos aquí es tofu. Básicamente es un queso de soya macerado previamente en zumo de limón, hierbas dulces, un toquecito de vainilla, para que no tenga este sabor como muy fuerte a la soya, como si estuviéramos trabajando con un queso para una quesadilla tradicional. Esto se puede hacer con una batidora o pues con un batidor de mano, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer una vez que ya hemos combinado todos los ingredientes es dejar reposar. En lo personal dejo reposar de 8 a 12 horas. Este es nuestro relleno que ya ha reposado. Y pues por aquí tenemos nuestra masa también reposada, que es la base de la quesadilla. Colocamos un poquito de harina. Una buena idea es tirar de la forma más uniforme posible, es decir, hacerlo lo más circular posible. Tomamos el relleno y siempre lo ponemos en el centro, como si estuviésemos describiendo pues un círculo. Ahora vamos a cerrar. La idea es hacerlo como si fuese un pentágono. Entonces vamos a cerrar desde aquí. Y en este caso hemos decidido hacer una quesadilla muy grande porque bueno, pues las estamos ofertando como si fuesen un postre ya más completo. Esto se va a hornear. Horno precalentado a 200 grados. Bajamos a 180 grados de temperatura y se hornea entre 12 y 15 minutos. Dulce, crocante, sutil. La quesadilla es de esas tradiciones que encantan generación tras generación.